este episodio, Juan visita a Janet en su casa por un tema muy urgente. Le llegó un conflicto relacionado con vecindad y comunidad, pero el problema es que en este caso hubo violencia. Acompaña a nuestros protagonistas a descubrir qué pueden hacer en este tipo de casos. Buenas tardes, Juan, qué bueno verlo. Uy, buenas, doña Janet, yo lo mismo digo, pero muchas gracias por recibirme así de afán. Qué No, pena. Juan, y más faltaba. Ay, me dejó bastante preocupada. Cuénteme, ¿por qué tanta urgencia? No, pues es que, doña Janet, ayer en la noche llegó un vecino a mi casa casi que pagando escondedero. Ay, ¿cómo así, Juan? No me asuste. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, yo le voy a cambiar acá los nombres porque, pues usted ya sabe, para proteger la privacidad de todas las partes del conflicto, ¿sí? Sí, cuénteme. Carlos siempre ha tenido como problemas con el señor de la esquina que se llama Arnulfo. Sí, pues por muchas cosas, que porque Carlos deja el parqueado el carro ahí en la entrada de Arnulfo, que Arnulfo le botaba la basura a Carlos. Bueno, en fin, ¿por qué no pelean? Pero ayer resultó que cuando Carlos se levantó, se asomó a la ventana y se dio cuenta de que Arnulfo le estaba enterrando como unas cosas ahí raras en el jardín. No, según Carlos, que un muñeco que con unas uñas. No me diga, pero ¿cómo así? ¿Le está haciendo brujería o qué? No, pues ahí sí, quién sabe, pero como Carlos sí cree en todas esas cosas, doña Janet, él bajó inmediatamente para pedirle a Arnulfo que se alejara de su casa. Y ahí sí fue cuando Arnulfo comenzó a gritarle un montón de groserías. Y en esas empezó a mostrarle un arma de fuego que tenía en el bolsillo de la chaqueta. Y lo amenazó, le dijo que no se metiera más con él si no quería consecuencias. Y ahí sí yo me quedé helado, doña Janet. Pues ahí yo no supe ni qué hacer. Lo primero que hice fue pensar en decirle a Carlos que esperara en mi casa. Y luego lo que hice fue venirme corriendo para acá para hablar con usted. Bueno, claro, por eso ahora entiendo la urgencia que tenía. Bueno, a ver, resolvamos esto a toda. Como siempre, aclaremos cada detalle de este caso. Ejercicio 1. Para ayudar a Juan a tener claro el caso, responda las siguientes preguntas. A. ¿Quiénes son las partes? B. ¿Qué tipo de conflicto es? C. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, las partes en el conflicto son Carlos, ¿cierto? Y Arnulfo, los dos vecinos que tienen este altercado. Y como son vecinos, pues yo me imagino que esto es un conflicto de vecindad, usted me corrige, ¿cierto? Vecindad. Pero pues por supuesto, si hay un arma involucrada, yo creo que esto afecta a toda la comunidad. Y ahí sí el problema es que el conflicto entre estos dos vecinos ya ha llegado a la etapa de violencia. Tanto así que Arnulfo está cometiendo un delito al cargar esa arma cargada y sin ningún permiso. ¿Y usted sabe qué me preocupa a mí? ¿En serio, doña Janet? Yo sé lo que me va a decir. Usted se está preguntando cómo sé hasta qué punto puedo ayudar en este caso o cuál es mi competencia. Justamente, yo por eso vine corriendo acá a buscarla porque quiero salir de esa inquietud. Ejercicio 2. Ayude a Juan a saber si es competente resolviendo estas preguntas. A. ¿Es un asunto conciliable? ¿Se trata de una contravención o un delito querellable? B. ¿Las partes quieren llegar a un acuerdo? C. ¿El valor del conflicto es menor a 100 salarios mínimos? Yo entiendo que este es un asunto que es más complejo de lo usual. A ver, veamos. Hay claramente un delito involucrado, el porte ilegal de armas, ¿cierto? Pero además, como está la relación de Carlos y Arnulfo, dudo mucho que quieran llegar a un acuerdo, ¿cierto? Aquí no hay solicitudes de reparación económica, así que la pregunta por el valor del conflicto no nos interesa. Pero debemos tener en cuenta lo más importante, y es que no hablamos de un delito menor o de una conducta que incluso produce un daño social menos grave que un delito. Entonces, no es querellable y tampoco es una contravención. Ya, es verdad. O sea que por ningún lado tengo competencia entonces. O sea, yo le tengo que decir a Carlos que vaya mejor a la policía o a la fiscalía de inmediato a poner esta denuncia. Exactamente, Juan. Pero distinguir cuándo es un delito o una contravención es muy fácil. Mire, el porte de armas de fuego es un delito, ya sea en defensa personal o de uso de las fuerzas militares, siempre que la persona no tenga permiso para ello. Y el porte de armas menos letales como cuchillos, pistolas de balines o similares en un espacio público, eso es una contravención. Ah, ya. Pero doña Janet, o sea, ya que estamos acá, si fuese ese el caso, ¿sí? Digamos, y Carlos y Arnulfo quisieran llegar entre ellos dos en un acuerdo, ¿yo ahí qué puedo hacer? Ejercicio 3. ¿Usted sabe cuál es la función del juez de paz en el caso concreto?
A. Denunciar ante la policía la contravención. B. Mediar entre las partes involucradas en la discusión para solucionar el conflicto. C. Sancionar al posible responsable por afectar la convivencia. D. No tiene ninguna función porque todo le corresponde al juez penal. Bueno, pues precisamente la función del juez de paz es ayudarlos a llegar a una solución equitativa para que se acabe el conflicto de una manera pacífica. Y si Arnulfo no cumple, se puede optar por ejercer la justicia de paz e imponer sanciones. Ya, entiendo, doña Janet, ya eso sí me queda muchísimo más claro. Bueno, y en ese caso, ¿yo qué no puedo olvidar en ese acta? Pues muy fácil, Juan. Debe poner muy claramente las medidas acordadas, plazos de cumplimiento, responsabilidades de las partes y consecuencias de incumplimiento. Ya. Ay, doña Janet, muchas gracias por su ayuda, en serio. Oiga, no olvide que para saber qué es una contravención puede revisar el Código Nacional de Policía, ¿bueno? Listo, perfecto, doña Janet. Ya con eso que usted me está diciendo, yo ya voy a saber en el futuro cómo distinguir de un delito de una contravención. Y pues cómo actuar en ese caso. Ay, doña Janet, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por recibirme así tan de afán que vine. No se preocupe, Juan. Usted sabe que yo lo hago con mucho gusto, pero esta vez corra, que su vecino debe estar al borde de un infarto en su casa. Sí, la verdad es que sí, ya me voy inmediatamente para allá para solucionar eso. Permiso, doña Janet. Vale, que le vaya bien.